Hola, hola, buenas estudiantes de bachillerato en humanidades, un 10.º grado. Espero se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con la actividad de la semana. Nosotros nos habíamos visto el día martes y pues el día miércoles tocaba la actividad, pues entramos en virtualidad y no pude mandarles la actividad el día de ayer debido a que estaba en entrega de calificaciones y pues no me quedó chance de elaborar el video y el material, ¿verdad? Esta semana vamos a trabajar con análisis de obras de arte y para comenzar con el análisis de las obras de arte, pues es necesario pues trabajar el tema de elaboración de fichas o llenado de fichas de análisis. Entonces ese va a ser el tema de la semana, ficha de análisis. Habíamos hablado un poco sobre las fichas de análisis el día martes, pero no nos había quedado chance de terminar o de finalizar o de concluir el tema. Pues bueno, usted va a tener acceso a este documento que está viendo en pantalla, que es la ficha de análisis como tal, para que usted la pueda copiar en su cuaderno, tenerla y poder utilizarla para hacer las actividades que vamos a estar realizando a partir de este momento. Ah, Tenemos acá pues el tema, parte de la ficha de análisis. Y la ficha de análisis habíamos hablado que estaba constituida por tres secciones generales. La primera es datos generales, la número dos es elementos propios y la tercera es elementos sociales, culturales o emocionales psicológicos. Entonces, ¿cómo se va a llenar la ficha? Pues bueno, primero que nada, usted debe llenarla en su cuaderno, copiarla. No tengo ningún problema con que usted la imprima y la pegue en su cuaderno. Lo importante es que usted la tenga ahí para que cuando la necesite, pues la tenga a mano y pueda poder llenar el análisis que vamos a realizar y al final, ¿verdad? De las actividades. Primero que nada, la ficha de análisis les mencionaba que estaba dividida en tres grandes secciones. Vamos a comenzar con la primera, que son los datos generales. En ella vamos a colocar el nombre o título de la obra, que en este caso pues usted debe de tenerlo a mano. En las actividades yo le voy a dar, le voy a decir qué obras de arte va a realizar el análisis. Entonces, donde dice nombre o título, pues es el nombre o el título de la obra, tanto visual, audiovisual, auditiva o literaria. En el autor de la obra, pues vamos a colocar el nombre de la persona o las personas, en este caso, que realizaron la obra. En la fecha de creación, el año en que se creó la obra, el país de origen y la técnica o género. En caso de la técnica o género, si usted la desconoce, pues una búsqueda rápida en Google, ¿verdad? Le va a dar la información. No estoy diciendo en ningún momento, pues estamos peleados con la tecnología. Puede consultar páginas web o lo que usted desee para enriquecerse de la obra, siempre y cuando pues no solo sea un copiar y un pegar, ¿verdad? Sino que debe haber una parte de usted haciendo el trabajo. Entonces, en datos generales, tendríamos estos 5 elementos. ¿Podríamos colocar más? Pues sí, pero por el momento creo que con eso es suficiente. Vamos a la sección número 2, que es elementos propios. Y en esta parte hay que tener mucho cuidado porque vamos a utilizar solo los elementos que se apliquen a la obra que estamos analizando. Si es una pintura, pues o una escultura, una instalación, vamos a necesitar solo los elementos visuales, que son estos que está acá, que ya vamos a explicarlos. Si es una pieza musical, una canción, pues vamos a utilizar los elementos propios del lenguaje auditivo, ¿verdad? Y si es un cuento, un poema, una leyenda, una novela, pues vamos a utilizar solo los lenguajes, los elementos propios del lenguaje literario. Y así sucesivamente terminaríamos con los elementos audiovisuales, que sería para una danza, una obra de teatro, una película, un cortometraje, un largometraje, una animación. Entonces utilizaríamos solo estos. Cabe destacar que pues elegí
los elementos más básicos para que integren esta ficha de análisis. Mm, Hay muchos elementos más dentro de cada uno de estos lenguajes o cada uno de estos tipos de obras de arte. Pero, pues venimos comenzando, tal vez para muchos es la primera vez que analizan una obra de arte o tienen eh, o reciben una clase de arte, ¿verdad? Entonces, a mi parecer, creo que con los elementos que elegí, que son elementos básicos, podemos llegar a un análisis bastante bueno. Vamos a comenzar entonces con los visuales. Aquí tenemos varios elementos, tenemos cuatro elementos que vamos a buscar. ¿Cómo los vamos a buscar? A través de la observación. Vamos a ver la obra y vamos a adentrarnos en ella buscando respuesta a estas cuatro preguntas. La primera, ¿cuál es el tipo de luz? ¿Cómo influye en la obra? Tenemos diversos tipos de luces. Principalmente en dos grupos están las luces naturales, que principalmente vienen de la luz solar, del sol. Y tenemos luces artificiales, que pueden ser cálidas o frías. Estas luces tienen pues las características que son creadas por el hombre o han sido creadas por el hombre. Desde muchos aspectos. A veces pensamos en luces artificiales solo lámparas, bombillos, pero realmente también cuando el fuego es provocado, las linternas, las velas, las antorchas, todo este tipo de elementos que han sido creados por el ser humano para iluminar, pues pertenecen a la clase de luces artificiales. Entonces vamos a hacernos la pregunta, vamos a observar en la obra qué tipo de luz tiene, cómo influye en la obra. Muchas veces las luces nos pueden dar sensaciones de tranquilidad, de energía, alegría, viveza, ah, miedo, terror. Entonces, el uso de la luz es muy importante en las obras visuales. Entonces, vamos a identificarlas y vamos a escribirlas. La forma. Vamos a describir si son geométricas, orgánicas o abstractas. Geométricas cuando tenemos muchas figuras como cuadrados, óvalos, círculos, figuras volumétricas como cubos, pirámides, prismas, ¿verdad? Tenemos en casos, por ejemplo, edificios, carros, máquinas, construcciones. Esas serían formas geométricas. Orgánicas cuando tenemos elementos de la naturaleza, el cuerpo humano, plantas, animales, montañas, árboles, todo ese tipo de cosas que nos brinda la naturaleza. Y tenemos formas abstractas cuando pues en la obra se presentan manchas, líneas, y todo este tipo de elementos que no nos recuerda a nada que está en la vida real. Color, que es muy importante. El color debemos describirlo, principalmente qué colores predominan y cómo influyen en la obra. Si son cálidos, si son fríos, si son neutros. Es posible también mencionar los colores que nosotros vemos. Si hay amarillos, si hay azules, si hay rojos, si hay colores tierras, cafés. Todos esos los vamos a mencionar y los vamos a colocar en nuestra ficha de análisis al momento de analizar la obra visual. Y cómo influyen en la obra, qué papel tienen en la obra, ¿verdad? Lo mismo pasa con la luz, qué sentimientos nos provocan, así mismo vamos a hacer con el color, cómo influye el color en la pintura o en la instalación, incluso también en las esculturas, ¿verdad? Cuando tienen color. Y el ritmo, que aquí a veces muchos se complican o se tienden a llegar a confundir al momento del ritmo. El ritmo es el recorrido visual que tienen los elementos o cómo están ordenados los elementos. Y aquí tenemos unos ejemplos. A la par, pues tenemos algunas imágenes, algunos dibujos y vemos cómo los elementos siguen un patrón rítmico. Al inicio, pues tenemos una cruz, tenemos en Y, en X, en L, en S, en C, pero no necesariamente tienen que tener formas de letras, pueden ser otros patrones rítmicos, triángulos, óvalos,
líneas ordenadas, patrones muy complejos, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a identificar? Pues vamos a ver el recorrido que hacen nuestros ojos al momento de ver una imagen. O también, pues otra forma de verlo, es cómo están ordenados los elementos, qué forma tienen, qué dirección llevan, hacia dónde se dirigen los elementos en el espacio. Esos serían los cuatro elementos que vamos a describir al momento de analizar una obra visual. Vamos con los auditivos. Ah, en los auditivos tenemos dos, tres, cuatro, cinco elementos, que también pues no son nada del otro mundo. Y el primero es la melodía. ¿Quién o qué produce la melodía? Muchas veces la melodía la produce una voz o varias voces, o también la pueden producir los instrumentos, un instrumento musical. Entonces vamos a identificar quién está haciendo la melodía. ¿Qué es la melodía? Por si usted no lo ha olvidado, pues la melodía es la parte de la pieza musical o canción eh, que nosotros podemos tararear y también que podemos recordar. Am, entonces, una forma fácil de identificarla es tararear. Si estamos escuchando una canción, ¿qué puedo tararear de la canción? Entonces, esa parte de ahí es la melodía. El ritmo, vamos a colocar qué velocidad tiene la pieza, qué sensación transmite. La velocidad se puede referir a lento, rápido, medio, ¿verdad? ¿Y qué sensación nos transmite? Aburrimiento, felicidad, éxtasis, ganas de bailar, todos esos tipos de emociones involucradas al ritmo musical. Armonía, si es consonante o es disonante. Una armonía consonante es cuando nos da la sensación de que todo está perfecto. Aquí tengo un ejemplo, espero yo que se pueda escuchar de lo mejor. Acabo de colocar un acorde, el acorde de do mayor, y ese acorde al momento de escucharlos, todo va muy bien. Cuando la pieza nos transmite esas sensaciones a cada momento, quiere decir que la pieza es o tiene una armonía consonante. Caso contrario, cuando la melodía tiene elementos disonantes, vamos a escuchar un acorde parecido. Hay una disonancia que nosotros podemos escuchar. Esa disonancia, ah, no necesitamos ser expertos en música para poder identificarlas. Son partes que no van bien. No quiere decir que la obra musical esté mala. Simple y sencillamente es parte de transmitir una idea. A veces tenemos que transmitir una idea de que todo va bien, pero también a veces podemos transmitir una idea, dependiendo de lo que se está hablando en la pieza musical, de que hay algo que no va bien. Entonces, son formas que ha creado el ser humano para poder transmitir. Entonces vamos a identificar la consonancia o la disonancia de la pieza. Hay muchísimas piezas que utilizan disonancia, pero vamos a encontrar muchísimas más que son totalmente consonantes. Instrumentación. ¿Qué instrumentos llevan? Vamos a hacer una lista de todos los instrumentos que podamos identificar. ¿Cómo los vamos a identificar? Pues vamos a escuchar una, dos o tres veces, las veces que sean necesarias, la pieza musical para poder establecer una lista de instrumentos. Entonces, si lleva guitarra, guitarra. Si lleva guitarra, batería, pues guitarra, batería. Si lleva guitarra, batería, teclado, guitarra, batería, teclado. ¿Cómo vamos a identificarlos? Pues escuchando la pieza una, dos o las veces que sean necesarias. Vamos con el último elemento de la parte musical, que sería la agrupación. ¿Qué tipo de agrupación es? Cuando hablamos de agrupación nos referimos a si es una banda, si es una orquesta, si es solista, si es dúo, si es un trío, si puede ser aún más específico, si es una banda de música grupera, si es una banda de música de pop, si es una banda de K-pop, una banda de lo que usted quiera. Vamos a ser muy específicos en eso. Si solo es una persona sin ningún otro acompañamiento, pues vamos a llamarle solista. Si son dos personas, un dúo. Si son tres, tríos. Si son cuatro, cuartetos. Si son cinco, quintetos.
Entonces vamos a identificar qué tipo, perdón, de agrupación es la que está tocando o ejecutando la pieza musical. Hasta el momento vamos con el segundo, con el tercer elemento propio, y va a utilizar este elemento cuando hablemos de em, obras de arte literarias. Aquí tenemos varios elementos. Primero que nada tenemos el estilo, uso del lenguaje, si es académico o es vulgar. Académico cuando se utilizan en instituciones, o académico cuando también se utilizan palabras o ideas muy técnicas, que no todo el mundo las utiliza, o que no todo el mundo, sí, que no todo el mundo las utiliza o las conoce, ¿verdad? Lenguaje técnico, entonces sería un lenguaje académico. Y vulgar es cuando el lenguaje en el que está escrita la obra es un lenguaje que todo mundo puede utilizar o que todo mundo utiliza y puede entender. También ahí mismo en el apartado de estilo, vamos a hablar sobre o vamos a describir la estructura. ¿Qué tipo de estructura tiene la escritura de este texto artístico? Si es poético, si es descriptivo o narrativo, o si es un lenguaje directo. Vamos con la narrativa. Aquí vamos a hacer una sinopsis de la obra. Una sinopsis es un pequeño resumen. No es que me va a contar toda la obra, no. Simple y sencillamente de qué va la obra, ¿verdad? Un resumen muy simple de lo que va la obra. También vamos a hacer una descripción del ambiente y la época, no cuando se escribió, sino que el ambiente y la época en donde está asentado este texto, ¿verdad? Muchas veces se confunden con esto porque en los datos generales también tenemos fecha y país, pero el ambiente y la época de la obra no es, no está ligado con la fecha de creación y el país de creación. Muchas veces, por ejemplo, en este caso que estamos en el 2026, yo puedo crear una obra inspirada en 1930, si yo quisiera. O puedo crear una obra inspirada en el 2080 o en el 2500, si yo quisiera, ¿verdad? Entonces, el ambiente en el que se producen los hechos de la historia es lo que vamos a describir en este apartado. También vamos a mencionar cuál es el problema en la obra y cómo se resuelve la obra. Todas las obras narrativas principalmente tienen un problema, algo que resolver, una lucha constante contra algo, ¿verdad? Entonces, vamos a identificarlo y vamos a colocar cómo se resuelve la obra. O sea, vamos a escribir prácticamente cuál es el problema y cuál es el final de la obra. Los personajes, en este apartado vamos a hacer una descripción física y psicológica de los personajes más importantes. No necesariamente de todos los personajes, pero sí de los más importantes. La descripción física, qué tipo de altura tiene, si se menciona, obviamente, si no se menciona, no lo va a inventar. Simple y sencillamente si se menciona, ¿verdad? Si es una persona de tez morena, si es una persona de tez blanca, si es una persona con pelo liso, si es una persona con pelo con ojos verdes o como se mencione en la obra. Y también una descripción psicológica de los personajes. Si es una persona callada, si es una persona enérgica, si es una persona am, hiperactiva. Entonces, todos esos rasgos vamos a ir colocándolos, ¿verdad? Tanto los personajes principales como los secundarios más importantes, asimismo el antagonista, o sea, el villano. Y este es un apartado especial, el último del lenguaje literario, que es principalmente para las obras literarias que no son narrativas, sino que son poéticas o principalmente poesía, ¿verdad? Vamos a colocar qué tipo de poema es, si está en verso o si está en una rima libre, si sigue alguna estructura, ¿verdad? Si es dependiendo las sílabas, qué recursos literarios tiene, por ejemplo, si utiliza mucha metáfora, símil, hipérbole, personificaciones, todo ese tipo de recursos o figuras literarias que adornan un texto, vamos a describirlas. Y si tiene estrofas, cuántas tiene y qué tipo de estrofa es. Con esta parte terminaríamos la sección
Número 3 del uso de elementos propios, en este caso literarios, iríamos a la última, que es audiovisuales. Estos elementos audiovisuales son complejos porque tienen muchísimos otros elementos, ¿verdad? Las obras audiovisuales tienen mucha complejidad porque abarcan los elementos, todos los tipos de lenguajes anteriores. Eso ya lo habíamos hablado en clases anteriores, pero es bueno mencionarlo. Por eso aquí mismo también tenemos elementos visuales. ¿Qué vamos a describir? Pues vamos a describir el escenario, si lo hay, o todo donde transcurre la obra, la iluminación, la época, los efectos visuales, el vestuario, no lo coloqué, pero sería también interesante colocarlo ahí. También tenemos elementos musicales en donde vamos a describir la música utilizada, los efectos sonoros y cómo influyen. Esto es importante porque la música acompaña a estas imágenes para generar estas obras audiovisuales. Entonces es necesario que describamos la música y cómo afecta la música a las acciones y em, a todo lo que transcurre en estas obras audiovisuales. Tanto así la música utilizada como los efectos sonoros. El siguiente es el guión. Aquí vamos a describir un poco la trama, cuál es el problema de la obra y cuál es su resolución, si es que la hay, ¿verdad? Si es una danza, por ejemplo, usted no va a colocar un guión, probablemente, aunque en el ballet, pues el ballet es una forma de contar historias también. Entonces, si hay un guión o si hay una historia detrás de la obra audiovisual, pues vamos a describirla y cómo se resuelve, si hay algún problema. Por último, tenemos el movimiento, que representa pues la parte corporal de las artes audiovisuales. Y vamos a responder si la actuación es natural o es una actuación exagerada. Si estamos viendo una película, por ejemplo, en cine mudo, o sea, silente o en blanco y negro, como le llaman muchos, por lo general las actuaciones son exageradas y es lo más normal en este tipo de obras, tanto en los mimos, payasos, algún tipo de danzas. Entonces, vamos a describir si la obra tiene una actuación natural, vamos a colocar entonces ahí natural. ¿Qué ritmo tienen las acciones de la obra? Vamos a describir si las acciones pasan muy lento dentro de la obra o si pasan muy rápido. Un ejemplo sería cuando en una película miramos que pasan en 3 segundos 20 años, ¿no? Y hacen este tipo de escenas muy rápidas en donde todo se va moviendo y cambiando súper rápido, entonces vamos a colocar que el ritmo de las acciones de la obra son rápidas. Por el contrario, hay películas en donde se establecen los ritmos muy lentos. Una toma clásica es cuando se empieza a caer un objeto y va cayendo, cayendo, cayendo. Y pasan 5 minutos y el objeto nunca ha tocado el suelo. Sigue cayendo, cayendo. Entonces, ese ejemplo sería que las acciones de la obra son lentas. Entonces, aquí terminaríamos con el apartado número 2, que sería elementos propios de cada uno de estos lenguajes. Para terminar este apartado, pues diríamos que solo vamos a utilizar el elemento que se aplique a la obra o los elementos que se apliquen a la obra. Por último, tenemos los elementos sociales, culturales o emocionales y psicológicos. En este apartado es sencillo, creo yo, ¿verdad? Porque ya vimos el tema de la sustancia. Entonces, en este apartado vamos a describir la problemática inmersa en la obra, es decir, la sustancia. ¿De qué se está hablando en esta obra? Pueden ser problemas sociales o culturales, si la obra habla sobre algún tipo de violencia, si la obra habla sobre cambios políticos, sobre política, sobre instituciones como la religión, instituciones como el gobierno, la familia, todos estos temas sociales y culturales. O también podemos encontrar obras que hablan sobre emociones, totalmente emocionales o psicológicas, ¿verdad? En donde se tocan temas como la depresión, la euforia,
temas como la amistad también podría ser, el amor incluso. Entonces vamos a colocarlos y a describir qué problemas. Van a haber obras o habrá obras, mejor dicho, en donde tocan todos estos temas, tanto sociales, culturales, emocionales y psicológicos. Entonces va a describirlos todos, lo más que se pueda. Aquí tengo un ejemplo del llenado de la obra, perdón, de una ficha. Am, Vamos a colocar aquí, vamos a ver la obra, aquí la vamos a colocar, que es los fusilamientos del 3 de mayo. Esto solo es como ejemplo, ¿no? Para que usted sepa cómo vamos a llenar la ficha. Vamos a ver la obra, vamos a observarla cuidadosamente, ver todos los elementos posibles, analizar internamente qué está sucediendo, qué está pasando en la obra, qué elementos hay. Una vez observamos todo, pues vamos a llenar la ficha. 3 secciones: datos generales, elementos propios y elementos sociales, culturales o emocionales psicológicos. Para la obra, el fusilamiento del 3 de mayo, tenemos aquí como datos generales, nombre o título de la obra, el fusilamiento del 3 de mayo. Autor de la obra, Francisco de Goya, que es el pintor que hizo la obra. La fecha de creación, 1814, país de origen, España. En la técnica o género, la obra está hecha en un óleo sobre lienzo o óleo sobre lienzo y pertenece al periodo del romanticismo, que pues si usted recuerda, ahí tiene una hojita en donde se describe vagamente las características de cada uno de los periodos. Y en el romanticismo, uno de los grandes temas pues es la libertad, la revolución, las emociones humanas. Entonces, para que lo tenga ahí, ¿verdad? Como ejemplo. Dentro de los elementos propios, usted se va a dar cuenta que solo vamos a utilizar los elementos visuales. Aquí nada más, solo elementos visuales. No vamos a llenar elementos auditivos, ni audiovisuales, ni elementos literarios. Es una pintura y solo vamos a utilizar esos elementos de ahí. Dentro de los cuales pues tenemos la luz. La luz es una luz artificial y que genera dramatismo y alto contraste. ¿Cómo me doy cuenta que la luz es artificial? Veo la obra y me doy cuenta que la iluminación pertenece a este pequeño objeto cúbico que está ahí. Probablemente es un farol, ¿verdad? Y está iluminando la escena. Tenemos que la obra transcurre de noche y la fuente de luz es esa. ¿Cómo lo supe? Pues viendo la obra, ¿no? ¿Qué genera esta luz? Pues genera muchísimo dramatismo, genera un alto contraste, en donde nosotros podemos ver expresiones de dolor, de asombro, que podemos ver en la obra. ¿Mediante de qué? Pues están iluminadas acá, ¿verdad? Gracias a este tipo de luz podemos ver todo ese tipo de, de formas y expresiones. Dentro de la forma podemos observar que en su mayoría las formas son orgánicas, figuras humanas muy expresivas. ¿Ok? En su mayoría, pues si los elementos principales son figuras humanas. Nosotros podemos ver aquí dos grupos de personas. Uno pues andan armados y los otros están desarmados y probablemente los están fusilando. De que de eso va la obra, ¿no? Entonces, los elementos principales son figuras orgánicas. ¿Hay algunas figuras geométricas? Claro que sí, como los edificios, casas, iglesias. No podría decir que son, pero son construcciones, son edificios y son formas geométricas. Pero principalmente está constituida por figuras orgánicas. ¿Qué colores tenemos en la obra? Tenemos colores cálidos que predominan la obra. ¿Como cuáles? Pues los tierras son los colores cafés. Tenemos rojos, amarillos. Estos predominan en la obra y sobresalen de los colores fríos. Azules, grises, verdes. Y podemos notarlo acá. ¿Ok? Cuando digo colores que predominan, significa que son los que más resaltan.
¿ok? Los que más llaman la atención. En este caso, pues los fondos son azules, apagados, grises de las vestimentas y los colores que más sobresalen, pues son ese amarillo del pantalón de una de las figuras principales, colores cálidos, las tierras, el rojo de la sangre, los cuerpos, los colores tierra de algunas partes del cuerpo, como los rostros. Entonces, es lo que más nos llama la atención, entonces por eso colocamos que los colores cálidos, principalmente amarillos y tierras y rojos, son los que predominan en la obra. Por último, analizando el ritmo, vamos a ver constantemente la obra y cómo están dispuestos los elementos, cuál es el recorrido visual que nosotros hacemos para poder apreciar la obra. Aquí tengo ya formado el ritmo visual. Aquí usted no va a escribir nada, simple y sencillamente va a ser mediante líneas cuál es el recorrido visual que hacen sus ojos. Aquí tengo este ejemplo, que es el recorrido visual que probablemente hacemos todos al momento de observar esta obra. Por último, tenemos los elementos sociales, culturales o emocionales psicológicos. Francisco de Goya, pues, retrata el fusilamiento de rebeldes, plasmando así el levantamiento y sacrificio del pueblo español ante la dominación de Francia. Entonces, prácticamente tenemos un elementos sociales y culturales, ¿verdad? En donde el pintor retrata este fusilamiento de rebeldes. Probablemente, pues, bueno, la historia nos cuenta sobre Francia, que estaba pues metiendo mano, por así decirlo, injerencia en el pueblo español, y pues lógicamente pues hubieron personas o grupos de personas que se pusieron en contra, entonces llevándolos a las autoridades, principalmente de España y Francia, al fusilamiento de estos grupos rebeldes. Entonces, eso es lo que retrata la obra, principalmente, y ahí tendríamos el ejemplo de la ficha a través de esta pintura. ¿Qué va a hacer usted? Pues va a analizar 4 obras de arte que ahí van a estar en el documento, cuáles van a ser, siguiendo este mismo proceso. Pues bueno, eso sería todo, jóvenes, esperando pues quede muy claro el tema, ¿verdad? Cualquier duda, comentario, pues me la hacen saber. Voy a dejar mi número de teléfono ahí para que puedan preguntar si tienen alguna duda. Eso sería todo y nos veríamos en clase para revisar estas 4 fichas de análisis. No me las tiene que mandar por ningún medio digital. Cuando estemos en clase, pues yo la voy a revisar de forma presencial. Pues esperándoles y deseándoles una muy buena semana, me despido.